came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Swagger junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Loren Larson, Jonathan Steele y Joseph Larson. Y ustedes, estamos muy felices de tenerlos con nosotros el día de hoy. Quiero que lo sepan. ¿Alguna campaña por aquí? Sí, señor. El 21 de mayo voy a ir a Natchitoches, Louisiana, Oasis of Love Church. Mis amigos, el pastor David y Francis Allen. Voy a estar ahí un servicio el domingo a las 10:30 de la mañana, el 21 de mayo. Si está en el área de Natchitoches y nunca ha asistido a Oasis of Love, me gustaría introducirlo a mi amigo y vamos a tener un buen servicio. Venga. Doctor Steele. Sí, señor. Voy a estar en Cuba, Missouri la próxima semana, viernes, sábado y domingo. Voy a estar en Family of the Cross, Family Worship Center, a las 10:30 del sábado. Y este servicio va a ser un servicio para niños y después vamos a regresar a las 6:30 esa noche y el domingo a las 10 de la mañana. Si está en el área, Cuba, Missouri, venga, esté conmigo. Doctor Larson. Doctor Larson. Me falta bastante, pero quiero recordarles, el próximo mes, en junio, tengo el privilegio de viajar con mi papá. Grace nos va a acompañar en uno de esos servicios. Wichita, Kansas va a ser la primera. Y el último, en Richmond, Virginia, voy a estar en Faith Worship Center. En los Parkers, estamos esperando a ver lo que el Señor tiene para nosotros. Maravilloso, Dave. Bueno, la familia Lam han empezado sus servicios en Alberta, Canadá. Ellos tuvieron que pararse por el COVID por varios años. La campaña comienza el 19. Vamos a ministrar nosotros el 20. Charlotte va a ministrar a las 9:30 ese sábado de la mañana, el 21, y el 22. Perdón, estoy confundido. Ese es el 20 y yo voy a ministrar el 21, el domingo a las 9:30 de la mañana. Estamos esperando, rezando ahí. Van a estar en Alberta Community Center y estamos esperando de regresar con las hermanas Lambs. Y Josh. No hay nada que anunciar. Muy bien, continuaremos donde nos quedamos el día de ayer. Gálatas capítulo 5. Versículo 12. Quisiera que fuesen también cortados los que os inquietan. Que desaparezcan de la tierra, pero lamentablemente los falsos maestros como abejas están plagadas o están plagando la tierra. ¿Qué creen que significa esto? Bueno, es bien interesante. Acordémonos de la manera que están usando esa era circuncisión. Hay una idea de que Pablo dijo que quisiera que fueran mutilados. Y realmente son eunucos, por decirlo así. Es la mejor manera de ponerlo. Pero se mueve en esa dirección en el griego. Cortados. Están ridiculizando la invalidez de la circuncisión y ese doble sentido para nosotros en el lenguaje inglés eliminado. El pensamiento sencillo. Pero cualquiera que sea el significado, fue muy fuerte para imponerse contra Correcto. sus esfuerzos por oponerse a la obra de Dios en esas áreas, ¿verdad? Él no lo hace un secreto de cómo se siente esperando lo que él quisiera que sucediera a ellos si ellos siguieran con esta Y el enseñanza. Espíritu Santo se lo permitió decirlo. Así es. Así que eso nos debe decir qué es lo que el Espíritu Santo piensa sobre la falsa doctrina. Debemos entenderlo. Es para los que vengan contra el mensaje de la cruz. Si hablan mal de ello, ¿podemos decir lo mismo nosotros con respecto a lo que dijo Pablo? Tomemos en cuenta lo que hemos hablado en los últimos 2 días. Que los líderes o los predicadores
que guían a las personas fuera de fe en Cristo y el crucificado, están enseñándole al pueblo de Dios a pecar. Lo están dirigiendo a adulterio espiritual que es ofensivo para Dios y destructivo para la persona. Quiere decir que ellos están tratando de hacer que se fijen en otra cosa para la victoria en vez de Cristo. Exactamente. Haciendo algo más de lo que es Cristo y la cruz, y Dios no lo acepta. Esa obra nuevamente causa, y este es el pensamiento, eso causa, no importa qué tan de buena manera lo hace el pecador, causa que la gente se meta en el pecado, en vez de cometerse en Cristo y tomar en otro maestro, otro señor. Eso es un pecado. Los pecadores que dirigen a la gente en fe, aparte de Cristo y él y crucificado, eso es lo que están haciendo. Así de severo es. Muy bien, entonces lo que está pasando aquí es lo mismo. Era ignorancia bajo lo que ellos funcionaban. Pablo les había dado la verdad y conocían la verdad y ahora venían contra eso. Eso es una cosa, pero es otra cosa completamente diferente que aunque los llevará al peligro, es otra cosa. No saber hacerlo por ignorancia. Sí, sí, correcto, pero no hay ignorancia aquí. Sí, amén. Estos hombres, quienes fueran, estaban tratando de transferir a la gente realmente del gobierno de la gracia al gobierno de la ley. ¿Que no es eso lo mismo hoy? Bueno, es una manera de vivir, Sí. ¿verdad? O confiar en Cristo, o confiamos y descansamos en nuestra obra. Eso define la manera de cualquier gobierno y no puede estar bajo los dos, tiene que estar Así de es. uno o del otro. No hay ningún otro lugar a donde ir. Si usted rechaza la cruz, usted se irá a las obras, ahí terminará. Ahí es donde uno puede ir, y la gente que predica otra cosa aparte de fe en Cristo y la cruz para la victoria están guiando al pueblo de Dios a esta situación que va a resultar en la ira de Dios y en cierta forma va a causar que la cruz de Cristo sea desechada en su vida. Es por eso que Pablo es muy fuerte enseñando eso. Los hombres que son ignorantes, que son confundidos, que no saben. Pablo tiene una respuesta más suave, pero aquellos que saben lo que están haciendo, transfiriendo el pueblo de Dios, que están bajo la gracia, bajo el gobierno de la gracia y poniéndolo bajo el gobierno de la obra, es un sistema de obras. Él es muy fuerte. Estas personas que él dice que si alguien predica otro evangelio, aparte de lo que estoy predicando, que sea un anatema, esa es la actitud, está ahí. Pablo no tiene esa misma actitud hacia las personas que tal vez no saben, aquellas que están tan confundidos, es paciente, pero esta gente saben lo que enseña Pablo, han escogido, han hecho la decisión moral y ir en contra de él. Pablo ya había dicho, estoy maravillado de cuán rápido, cuán pronto os hayáis removido de aquel que os llamó al evangelio, a Cristo, a otro evangelio. Esa es otra situación, otro evangelio, no que sea otro. En otras palabras, no es el evangelio, no es el evangelio, no es otro. Pero hay unos que os perturban y pervierten el evangelio de Cristo. Mas si yo, nosotros o cualquier otra persona, algún otro evangelio, perdón, algún otro ángel predicase otro evangelio del que habéis recibido sea anatema. Una vez más, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido sea anatema. Y eso es fuerte y poderoso. Es comparado como un buen pastor preocupado por sus ovejas, y alguien llega y roba sus ovejas y llevándolo a unos pastos malos, a malas aguas, dañándolas, y aún es más de un daño físico a las ovejas. Estamos hablando de daños eternos a la gente. Así es, exactamente. Hermano Swagger, esto también es, miramos el lado de Dios, Él permitiendo que suceda esto, porque en cada vida del Hijo de Dios, Él permite estas direcciones falsas que se levanten para probar la fidelidad de su fe. Así es. Y en verdad, lo grande de esto es que si
pasan deteniéndose a la cruz van a ser más fuertes que antes. Es una de las maneras de animar al cristiano probando nuestra lealtad a la cruz. Si no ha sucedido a aquellos que están escuchando, van a enfrentarse a estas opciones muy pronto en la carne en Amalek, como nos dice el Antiguo Testamento, llegó a Amalek, que es un tipo de la carne. Entonces la carne se agarra de la carne, de la ley y se agarra al yo. Va a haber esa oportunidad para poner su fe en la cruz en prueba. Todo y cualquier cosa que le llega al Hijo de Dios es una prueba de fe. De una manera u Ajá. otra, es una prueba de fe. Hermano Swagger, en el libro de Jeremías tenemos la imagen de lo que el Señor le diría a Jeremías con respecto a la carga del Señor. Esta carga del Señor, el hecho de que había profetas dando falsos sueños y desviando a la gente. Permítame leer unos versículos. Versículo 28 del capítulo 23. Dice, el profeta que tiene sueño, que cuente sueño, y el que tiene mi palabra, que hable mi palabra fielmente. ¿Cuál es la paja y el trigo? Dice el Señor, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que rompe la piedra en pedazos. El creyente puede distinguir la diferencia entre falsedad y verdad. En unos momentos habla en ese capítulo del castigo que va a llegar contra el falso profeta. Él habla de su fin, pero también disciplina al pueblo por recibir esas cosas. No solo lo recibieron, pero se burlaron del verdadero mensaje y el verdadero mensajero. Hay un peligro en rechazar la verdad. Hay un peligro en retener la verdad en injusticia o con injusticia. La gente en segunda de Tesalonicenses, el Señor dice que si retienen la verdad en injusticia, que Él lo suprimirá. Él enviará un engaño y creerá en la mentira. Así que usted se pone en una posición muy antagonista con Dios y rechaza la verdad. La necesidad de entender que tenemos en Cristo es tan importante para la iglesia. Pero yo no voy a excusar por ignorancia a la gente. Creo que a veces lo, lo hacemos mal. Dios dice que su palabra, su justicia viene como fuego. Hay algo muy fuerte en cuanto al Espíritu que viene y unge y da respaldo a esa palabra. Si se repite constantemente, ese corazón se endurecerá y será más difícil que el individuo Correcto, reciba esa correcto. verdad. Y es importante para los maestros, pero también es importante para los que están escuchando la verdad. Lo que usted escucha es muy importante, pero lo que usted recibe y acepta y comienza a creer es aún más importante. Entonces esto no es algo ligero. No, no, no. Usted no puede decir soy ignorante porque nadie me dijo, porque ahora la verdad está saliendo. Y si Sí, están sí. escuchando esta verdad, tienen que hacer algo con ella. Ellos o van a rechazarla e ignorarla. Ignorarla es rechazarla, no hay terreno neutral. Aceptarla significa voy a aplicarla a mi corazón, mi vida, voy a estudiar la palabra con esa intención para aprender más de él. Y yo sé que se va a tomar tiempo para que la gente lo entienda, así como nosotros estamos tratando de desglosar todo esto y entenderlo, pero estoy hablando de la recepción. Quiero tener cuidado y advertir a la gente para que no se pierda de lo que se está enseñando aquí, porque así como falló Israel y se encontró dispersado y sus profetas destruidos por causa, bueno, los falsos profetas debería decir, es importante que podamos entender la verdad con amor. Jeremías también habla de la idea de ser un siervo. Y yo siento que la mayoría de los cristianos están en ese estatus o esclavo. Voy a explicar, un esclavo era alguien que estaba acostumbrado como esclavo, nacido a un hogar como esclavo, tenían buenos tiempos y tiempos malos, pero para ellos eso era No normal, había esa era la diferencia. vida, era la manera que era. Y hermano Swagger usa el término y lo usa muy frecuentemente unos años atrás. El cuerpo de Cristo está acostumbrado a salvación por fe en Cristo y inmediatamente entrando en un sistema de obras y para mantener su experiencia cristiana. Haciendo eso, ellos van a encontrar algunas victorias y algunas derrotas. Va a ser una mezcla a- al tesoro verdadero de la cruz. El valor verdadero de la cruz nunca se entiende y se acostumbran a algunas victorias y algunas derrotas. No una vida, por permitirlo, no de perfección, sino que victoria perpetua.
entonces se vuelve algo normal. Entonces nosotros llegamos y decimos, la razón que usted tiene derrotas en su vida es porque no está dirigiendo su andar con Cristo correctamente. No lo reconocen. Este es lo único que han conocido. Es como cuando Abraham Lincoln dio la proclamación de Correcto, sí. emancipación, dio la libertad a nuestros hermanos y hermanas negras en Estados Unidos. No sabían qué hacer porque estaban bajo en la misma categoría de esclavos. Entonces Siervos, yo sí. pienso que a veces es más difícil que se mueva a una dirección, a un esclavo, a una dirección que no se conoce. Así es. Más sin embargo, lo que dijo John es importante. Hay muerte permaneciendo en una manera falsa cuando la verdad se da. Siempre está produciendo muerte, pero yo creo que una medida más grande, con una velocidad más grande y una intensidad más grande, cuando lo pone a un lado, como dijo Joseph, hay un castigo del pueblo de Dios que él da por el resultado, no queriendo destruirlo, pero él los forza a o aceptar la provisión de Dios o enfrentar la destrucción. La luz debe ser aceptada. No se supone que se debe desechar ni descartar o ignorar. Es mucho más diferente que antes de que se mostrara la luz. Es algo diferente. Y la persona, creo que él ignora la ignorancia, por decirlo así. Pero cuando llega la luz, el Espíritu Santo está diciendo, aquí está la respuesta. Camina en ella. Y si la persona no lo hace, su experiencia comenzará a deteriorarse. Sí, y ese es algo aún suave, hermano Swagger. El hombre tratando de nadar todo un océano no lo va a lograr. Alguien viene a su lado y le da un salvavidas para flotar y dice, no, no, yo lo voy a lograr. No, no No, lo va a no, hacer. no lo logrará. Y este mensaje de la cruz, yo siento, damas y caballeros, que cae bajo esa categoría, 100%. Siento que es el Espíritu Santo que dice, ahora es el tiempo de caminar en la luz y no rechazarlo. Y yo creo que con todo mi corazón que esto es lo que el Espíritu Santo está diciendo. Y lo que Pablo trató aquí en estos pueblos en Galacia, la iglesia el día de hoy se enfrenta a la misma situación idénticamente, y con una excepción. Los de Galacia, las iglesias de Galacia, ellos habían conocido la verdad, habían oído la verdad. Pablo ya se las había dado en el pasado, así que conocían la verdad. Ahora, esa es la primera vez en la que se dio a la iglesia, en cuanto a lo que yo sé. Y, y el mensaje de la cruz es la solución, la respuesta. El pueblo de Dios simplemente no sabe cómo vivir para el Señor. Y esto se los explica, se los dice, les muestra cómo vivir poniendo su fe en Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Y no depender de nosotros en lo absoluto. Y punto. No depender de la iglesia. Amamos la iglesia, pero no murió en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, esto es muy serio, damas y caballeros. Esto no es para que lo veamos como una cafetería, bueno, acepto un poco de esto y de lo demás lo desecho. No, no. El Espíritu Santo demanda que la luz sea aceptada en su totalidad. Así de serio es esto. Si no, si se rechaza, el resultado no va a ser placentero. Va a ser dañino, muy doloroso, muy dañino, porque Dios los ama y Él nos disciplinará para traernos a nuestros sentidos espirituales. Si eso no funciona, entonces estamos en problemas. Eso es lo que el Señor hará. No tiene que ser así. Cuando la luz se da, es dada para que se reciba. Y la pregunta es,
¿La ha aceptado usted? Bueno, pues, hermano Swagger, este versículo que estamos presentando, está hablando de la gente que necesita circuncisión y que abre, o más bien se les obra a ellos la circuncisión. Es un poco gracioso, pero también es fuerte al mismo tiempo. Puede circuncidarse un poco o mucho, mejor, más vale que sea todo, por decirlo así. No va a darle salvación, justificación, santificación, nada de lo demás vendrá por ello. Pero el tono de Pablo, en cuanto a cómo está presentando aquí las cosas en su actitud, me recuerdan mucho de el Señor Jesucristo mismo. Cuando usted se fija en cómo el Señor operó, Él tenía un amor tremendo, gracia, entendimiento, y grandes milagros fueron hechos por aquellos que se acercaron a Él en fe. Pero para el liderazgo religioso que realmente estaba actuando en incredulidad, No mucha paciencia. así es, no muy mucha fuerte. paciencia. Leamos las palabras de Cristo. Es bastante fuerte. Sabemos que todo lo que Jesús hizo, pensó, todo fue perfecto. Su ira, su furia, fue una indignación justa, una ira justificada o justa. Y creo que todos hemos sentido esto de una manera u otra, especialmente como padres, lo hemos sentido. Uno ama a su hijo, y si uno ve a alguien venir que sabe lo que está haciendo para tratar de dañarlos a propósito, eso no va a ser una buena situación para esa persona. Eso va a Así es. tomar a un hombre pasivo y pacífico y lo convertirá en un peleador, por decirlo así. Creo que el espíritu aquí es algo que debemos comprender. Cuando hablamos del pastor de una iglesia, estamos hablando de una persona que es el pastor bajo el pastor de pastores. Sabemos que hay muchos que ven y escuchan este ministerio, esta cadena, la iglesia, el rebaño que Dios les ha dado, no importa si hay 5,000 personas o 5 personas, esas ovejas que están allí, es una tremenda responsabilidad. Cada vez que ellos se reúnen y se congregan y escuchan a ese pastor predicar, para algunos de ellos, para la mayoría de ellos, tal vez sea una situación de eternidad. La gente dependerá de cada palabra que escuchan a veces del púlpito. La responsabilidad es grandísima. Por eso es que yo creo que en ambos de estos casos están los Gálatas y luego tenemos a los judaizantes. Tenemos a la gente y luego también aquellos que son vistos en el liderazgo. Y realmente ha llegado al punto, hermanos, en el que el Espíritu Santo está empujando este mensaje de la cruz a través de todo el mundo. Esto no está aislado a los Estados Unidos, a África o Asia o lo que sea. Esto es para la totalidad del mundo, es el mensaje de la hora en estos últimos días. Yo creo eso. Y el Espíritu Santo ha abierto, está abriendo y creo que continuará abriendo estas puertas para que este mundo pueda oír el Evangelio, el mensaje de la cruz, pero para el liderazgo, los pastores, desde la iglesia pequeña local hasta la grande, las mega iglesias, debe tomarse una decisión. Van a tener que escoger un lado. Ellos o van a permanecer y estar del lado de los judaizantes o van a apartarse de eso, van a desecharse de todo lo malo, todo lo que no sea bueno. ¿Y cómo sabemos qué es eso? Cualquier cosa que no sea fe exclusivamente en Cristo y el crucificado para todo. Resumiéndolo así, así nada más. Tienen que descartarse de todo eso, descartar todo eso. Estaba hablando con una señora la semana pasada. Era parte de otra denominación ella y finalmente llegó al punto en el que ella tuvo que excusarse de todo, dejarlo todo. ¿Por qué? Porque ella dijo, me di cuenta de que yo realmente estaba dependiendo de la denominación, de las enseñanzas, de las reglas, de toda la actividad. Eso es lo que definía mi cristianidad, mi cristianismo, lo que definía todo de mi vida. Y realmente no había nada de fe en Cristo. Todo era fe en, como usted lo dice, el hermano Swagger, en mi. Y en eso es lo que terminó. Cuando ella escuchó esta palabra, algo sucedió en su interior. Ella dijo, tengo que tomar esta decisión. Y no era solamente ese día, de repente la luz se encendió y ya, no. Fue un proceso. Pero el Espíritu Santo la trajo a un punto en el que la decisión tuvo que tomarse. Ella ha dicho, ya no podía permanecer. O descartaba todo lo que había escuchado de la cruz o descartaba todo de lo que yo había sido parte. Ella aún ama y ora y tiene comunión con esta gente. Ella no es mala o no es grosera, no es mala, pero llegó al punto en el que dijo, tuve que tomar la decisión para mí personalmente, qué decisión iba a tomar, qué dirección. Y le doy gracias a Dios por su decisión. Es miembro de los medios, sintoniza todo el tiempo en la cadena.
porque no tiene una iglesia local a la que pueda acudir, donde la Mm. cruz se predique, donde todo sea la cruz. Sabes, estuve en una reunión unos cuantos días atrás y habían allí unas 3,000 personas y, y todos, digo yo, todos, ¿no? Pero eran bautistas, eran personas bautistas y yo sospecharía que cientos de pastores estaban allí presentes, de que lo estaban. Y, y esas personas, y estoy seguro que todos no estaban en esa categoría, ¿no? Pero la mayoría de ellos, o diría yo la mayoría, muchos de ellos sí, y tal vez la mayoría. La mayoría me contaban cómo disfrutaban la programación. Alabado Dios. Y, y yo le doy gracias a Dios por ello. Le doy gracias a Dios por ello. Y ahora yo quiero ver a las denominaciones pentecostales hacer lo mismo. Y que no había allí animosidad, allí no había ira o, o rechazo de ninguna manera. Ellos eran personas que realmente fueron muy amables con sus palabras y lo que me dijeron. Yo realmente estaba sorprendido, francamente. Y, pero yo quiero ver no solamente a nuestros amigos bautistas, y le doy gracias a Dios por Sí. ello, pero yo quiero ver a los pentecostales de la misma manera. Esa puerta se está abriendo, hermanos. Si recordamos anteriormente, el doctor Watts compartió el testimonio de su experiencia al salir a las iglesias de las Asambleas de Dios hablando con pastores, pero han aceptado y disfrutan la enseñanza y aceptan lo que usted ha traído mientras el Señor se lo ha dado. Y también, por supuesto, vemos que el hermano Lo ha Tim entregado a Hill nosotros. fuertemente está dependiendo de este mensaje, escuchándolo y aceptando ciertos aspectos. Y Dios está haciendo una gran obra en los pentecostales. Una vez más, vemos algunos individuos en el liderazgo que tal vez tengan palabra o no mucha o autoridad, pero no creo que hablen por todo el cuerpo de Cristo. Siento que las líneas denominacionales, y eso es lo que yo veo porque el Señor me enseñó hace años que se van a nublar o borrar mucho. La jerarquía en las denominaciones no va a decir qué es lo que la gente escucha o no escucha porque el testimonio del Espíritu de Dios lo va a hacer. Siento que lo que estás diciendo, John, es correcto. No lo había pensado de esa manera, pero yo creo que no dan respuesta para la mayoría de las personas. Sí, veamos algunos de los ejemplos, hermanos, porque hablamos de poner nuestra fe en Cristo y el crucificado y cómo es que eso termina diariamente en el sentido de circunstancias. Digamos, por ejemplo, una persona está frente a una cuenta que no tiene que pagar. ¿Cómo les ayuda el mensaje de la cruz? ¿Qué significa decir estamos confiando en la cruz para mi cuenta? O esta Ujú. relación está rota entre marido y mujer o me estoy enfrentando a un problema de pecado y no puedo con él. ¿Cómo puede el creyente poner su fe? ¿Qué significa eso? ¿Cómo se ve eso? Nosotros tenemos que enfrentar la vida como los demás. Si Absolutamente. usted tiene una cuenta que tiene que pagar, probablemente no es correcto que el Espíritu Santo va a venir y le va a dar dinero que saca él de un banco. Bueno. No. Puede hacerlo, pero el mensaje de la cruz se aplica a todo. Mire, yo solo estoy buscando una respuesta para poder darle a la gente ejemplos. Por ejemplo, mire, yo utilizo mi vida misma, pero lo que el mensaje de la cruz me ha enseñado a mí a hacer es someterle todo a Cristo y hacer aquello mismo que usted dice que usted hace en oración relativamente a cada circunstancia y situación en la que yo me encuentro, perdón. Señor, mi fe no está en mí o en cómo pueda resolver yo esto. Mi fe no está en nadie más. Mi fe no está en lo que yo pueda poder hacer, pero mi fe está solamente en ti. Escucho la palabra del Señor diciendo, sé fuerte y valiente, No temas ni desmayes, porque el porque Señor, Jehová tu Jehová Dios está estará contigo. contigo donde quiera que vayas. Así es, en cada circunstancia y situación, el creyente que presenta el mensaje de la cruz a nuestra vida diaria, todos los días, es depender o más bien desarrollar una vida de oración en la que eso se convierte en lo primero.
Mi primer pensamiento no es cómo manipular la situación, cómo resolverla. Mi primer pensamiento es una expresión de fe. Usted encontrará que es el único lugar donde la vida de paz existe. Mientras que demandemos que nos encarguemos de la situación, entonces vamos a caminar en problemas, pero cuando aprendemos, como dice el salmista, estoy aprendiendo a depender. Yo oro sobre todo lo que hago, todo. Y yo quiero la voluntad de Dios en todo lo que hago. Sí. Yo no quiero mi voluntad, quiero la voluntad de Dios. Pero si el Señor no responde mi oración en lo que refiere a cosas en particular, como mencionaste sobre aquella cuenta que se haya que pagar o algo así, yo no dejo mi fe por eso, No, no, porque no, no no. suceda. El Señor no abre las ventanas de los cielos en ese momento. Hay ocasiones cuando lo hace. Sí, me estaba preguntando lo mismo. El pensamiento que llegó fue la voluntad de Dios. No quiere decir que no vaya junto con nuestra fe en la cruz, pero claro que sí. Ahora, lo estoy diciendo casi como presentándolo como una pregunta, pero el mensaje de la cruz, la victoria sobre el pecado en la vida, viene a sacar aquellas cosas que nosotros creemos que son pecaminosas, que aún tenemos que pasar la prueba de buscar la voluntad de Dios. Él dijo, tenéis todo lo que pedís, si Mm. piden de acuerdo a su voluntad. Él dijo, todo lo que pedís y piden en mi nombre, lo que glorifica el nombre de Cristo. Entonces, todo lo que estamos pidiendo, tal vez tengamos el conocimiento de cómo vivir para Dios, pero no hemos hallado que algunas de las cosas que estamos pidiendo en oración no son la voluntad de Dios. Ujú. Y tal vez, aún a pesar de la etapa, y solamente lo presento como una idea, pero aún uno tiene que aprender, aparte del mensaje de la cruz, qué es y qué no es la voluntad de Dios para nuestra vida. Yo estoy de acuerdo, pero yo creo que el mensaje de la cruz me lleva a ese lugar, a ese punto, donde el morir al yo realmente dice, Señor, yo puedo expresar lo que pienso que debe de ser el mejor resultado, pero yo dejaré el resultado en tus manos. Y esto es lo que creo que necesito, pero como Jesús en el huerto, por ejemplo, no mi voluntad, Padre, sino que se lleve a cabo tu voluntad. Eso es primordial. Es primordial. Entonces, eso es parte de aprender a descansar, rendirme a este estilo de vida de, Señor, yo confío en ti, muéstrame qué debo hacer y esperar en esa respuesta. Y si no llega de la manera como lo anticipamos, de la manera que Él todavía está conmigo, eso es suficiente. Bueno, está esta idea en Santiago, dice que si alguno piensa que va a recibir algo de Dios, no permitan, si es un hombre de doble ánimo, no permitan que, bueno, él es como la onda del mar que es arrojada de un lugar para otro. El pasaje nos quiere decir de que si nosotros creemos, Dios es como un cheque en No. blanco que yo puedo escribirle lo que yo Ujú. quiera y no es cierto. Es lo que hacen también con el Ujú. mensaje de la cruz. Entonces dicen, bueno, mi fe está en la cruz, entonces todo lo que yo quiera, si yo tengo fe y creo y lo reclamo, me llegará. ¿Qué le dice usted a alguien así? Bueno, una vez más, la madurez del mensaje de la cruz yo creo que es lo que me lleva al lugar donde, Señor, el aspecto más importante de mi vida es que tú caminas a través de esto conmigo, sea lo que sea. Esa es mi respuesta, esa es mi solución. Sí, Yo veo al amén. apóstol Pablo. Hay ocasiones cuando tenía mucho, hay ocasiones cuando no tenía nada. Así Y, es. y todo, él fue fiel al Señor, no importa qué pasase. Sí. Él es el perito arquitecto de la iglesia del primer siglo. Él Así es es. el perito arquitecto de la iglesia del primer siglo. Y él pasa 4 años encarcelado. Sí. Y él llama ese margen de tiempo, un margen de tiempo en el que él es el prisionero de Cristo. Y el libro de Filipenses, el cuarto de sus epístolas, una de las cosas claves es el gozo, regocijarse. ¿Saben qué ha encontrado? ¿Qué ha hallado? Ha encontrado que el gozo y la fortaleza de su fe, la fortaleza de conocer a Cristo, no es circunstancias que tranquilicen las situaciones de la gente. En esencia, él dice, no sé por qué el Señor me quiere aquí, pero yo creo que Él sí me quiere que esté aquí. Y Él está conmigo. Cuando eso se convierte en algo suficiente para nosotros,
Él está conmigo. Cuando eso es suficiente, Así entonces es. entendemos de Sí, dónde es que el mensaje de la cruz viene así y a dónde nos es. lleva. Lo que Joseph dijo es importante. El Señor dice en el Salmo 37, deleitaos en el Señor y Él les dará los deseos de su corazón. Entonces, nosotros tenemos que entender que no necesariamente significa los deseos que queremos, Él lo va a cumplir. Es que Él nos va a dar el deseo, Él pondrá en nosotros los deseos de nuestro corazón. Él nos va a dar lo que vamos a desear. Lo que deseamos ahora cambia. Cambiará la manera como oramos. Exacto, cambia la manera de pensar, las cosas que queremos. Así que no es que yo quiero suscribirme a pensar algo, Señor, mi voluntad, tu voluntad sea en mí. Y ahora usted empieza a orar de acuerdo a su voluntad. Y Juan dice, si pedimos de acuerdo a su voluntad, nos escucha y nos da las peticiones que deseamos. Entonces nosotros venimos a conectarnos más y alinearnos con lo que el Señor piensa, porque ahora eso se convierte en nuestra manera de pensar y deseamos las cosas orando de acuerdo a su voluntad y los resultados llegarán. Muchas cosas que estamos mencionando, tal vez no tener suficiente dinero o problemas maritales, matrimoniales, son situaciones que vienen porque nuestra fe no estaba en el lugar correcto inicialmente. Frecuentemente, mientras nos examinamos y vemos cómo fallamos y cómo la carne gobierna, nos da la oportunidad de ser humildes para someternos a los caminos de Dios. Estoy de acuerdo, No en cada caso, pero en algunos. pero para mí el éxito, el día de hoy, para mí personalmente, es llegar a ese lugar sin importar dónde yo me encuentre. En ese punto en el que yo estoy contento porque Él está conmigo y me he sometido a Él y lo que Él quiere, y los resultados de eso van a ser buenos para mí, sea que los entienda o no, sea que realmente pueda yo definirlo o no. Para mí, ese es un lugar de paz, de reposo. Sí. Ese es un lugar de sometimiento, no Mm. solo de ser un tapete, pero al mismo tiempo de hacer todo lo que yo siento que Dios me ha llamado a hacer y decir, pensar y decir, es esa plataforma de sometimiento, de reposo, al punto de que yo no tengo que esforzarme para poder tener una vida exitosa. Él está haciéndolo por mí. Él se encarga de mí y esa es la fuente de todo. Miremos a José, esclavizado. Él fue Sí. vendido a Potifar y Potifar vio algo en él. 4 veces dice allí que el Señor Estaba estuvo con con él. Eso es. Eso no sucedió nada más así. Así es. Eso sucedió porque Él permitió que sucediera. Dios no está buscando éxito como el mundo lo describe, sino que está buscando Sí. fidelidad. El Espíritu Santo no va a ayudarnos a creer algo que no sea la voluntad de Dios. Así es. No lo va a hacer. Es no lo va a hacer. importante saber eso. Así que podemos decir mi fe está en la cruz y así es. Pero cuando estamos pidiendo cosas que están fuera de la voluntad de Dios, eso no es verdadera fe. Ujú. Y debe ser así. Yo he estado aprendiendo eso en mi propia vida. Para que pueda ser una fe verdadera y para que todas esas escrituras sean verdaderas. Y a veces me quedo pensando y digo, bueno, si no le dudan de corazón cuando le piden algo al Señor. Jesús dijo, si pidieran algo en mi nombre. Bueno, yo digo, ¿cómo es cierto? Tiene que ser cierto lo que estamos pidiendo. Y Él ya ha revelado que es verdaderamente la verdad o la Así voluntad de Dios, es. perdón. Porque Él no animará la fe en algo que no sea justo y verdadero. Eso Ujú. sería superstición, pretensión también. El mundo de la iglesia ha sido, digamos, impresionado y nosotros también todos de la misma manera con esta doctrina de palabra de fe, Sí, que yo puedo pedir lo que yo quiera y Él me lo va a dar. Y ha sido algo negativo, realmente eso no es algo bueno, no ha para hecho un nada. bien. Es algo que pasa por un lado la voluntad de Dios Sí. pensando, yo conozco la voluntad de Dios automáticamente. No, no es así. No es Correcto. así. Y han habido algunos nerviosos que cuando nos hablan, nos escuchan hablar de la voluntad de Dios y dicen, es la palabra de fe. Por lo menos es lo que viene a nuestra dirección, pero para algunos pienso yo que no están viendo que hay una manera de recibir las cosas de Dios. Lo es. Ya volvemos.
Vive la diferencia. El blanco de nuestra fe debe de ser Jesucristo y este crucificado. Un mensaje, una cadena. Cuando el incrédulo se enfrenta al temor, no tiene nada en que apoyarse. Mundial. Él es el vencedor, Él es el que guarda la ley. El mensaje de la cruz. Él es la única respuesta. Trazando el camino. Solamente hay una cabeza de la iglesia y es Jesucristo. La cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Dave, continuamos en el versículo 13, por favor. Porque vosotros... Oh, disculpe, adelante, Lauren. Antes de continuar, y mire, estoy tratando de enfatizar esto el día de hoy para ayudarle a la gente a pensar cómo es que el mensaje de la cruz nos ayuda. Tenemos devociones que los estudiantes dan de vez en cuando, una vez que la sesión de clases comienza. Y un estudiante dijo esto y me impactó, porque a eso es a lo que debemos estar tratando de llegar en nuestra relación con Cristo. Él dijo, estaba preocupado por dónde iba a estar y qué iba a hacer, y es común, especialmente los estudiantes con la graduación. Y el Señor habló a su corazón y compartió esa mañana, y él dijo, el Señor habló y me dijo, hasta que yo sea suficiente, nada más será. Hasta que yo sea suficiente, nada más lo será. Y es lo que estoy tratando de decir, que el mensaje de la cruz nos trae a ese punto. Anteriormente, orando sobre la voluntad de Dios, hablando de eso, realmente no estaba pidiendo, pero aún siempre quiero yo saber qué es lo que el Señor quiere hacer. El Señor habló a mi corazón y es una declaración muy simple. Permanece en la tierra y yo te bendeciré. Permanece en la tierra y te bendeciré. Sigue haciendo exactamente lo que estás haciendo. Sigue haciendo lo que yo te he pedido que hagas y te bendeciré. Así que a lo largo del tiempo, al pasar el tiempo, cualquier cosa que viene a mi vida y me hace sentir incómodo, yo lo dejo a un lado, porque ya tengo mis órdenes de marcha. Confío en Él completamente. Permanece en la tierra y yo te bendeciré. Bueno, no me gusta esto, no me gusta aquello, esto viene y me daña. No, espera un momento. Permanece en la tierra y te bendeciré. Yo estoy confiando, estoy descansando en Él. Y esto es lo que el mensaje de la cruz trae. Y hay una gran paz, hermano Swagger. Hay un reposo. Hay una confianza completa en Cristo y lo que Él ha hecho. Y yo sé que la cruz hizo todo eso posible. Y eso es lo que estoy tratando de expresarle el día de hoy al pueblo. Hasta que yo sea suficiente, nada más lo será. Lo que acabas de describir es lo opuesto al mundo, porque el mundo realmente promueve de esta manera. Lo voy a explicar. En el sistema del mundo, el poner metas en la vida, y eso se usa bastante en la iglesia y en la psicología. Poner metas. Si usted falla en esa meta, hay desaliento, y quieren ese desaliento para que sea un factor de motivación para que usted busque más todavía. Pero es lo opuesto. Lo que estás diciendo: estoy en la tierra, estoy en Cristo, estoy completo en Él, Él es suficiente para mis necesidades, descanso en eso. Así no nos enseña el mundo. Por eso estoy en contra del movimiento de crecimiento de la iglesia, ya 44 años trabajando en compañías y viendo el sistema del mundo operando, cómo tratan de motivar a las personas. Hablan de motivar, y usted no puede motivar a nadie, solamente los puede inspirar. La persona se tiene que motivarse él mismo, pero usan esos mecanismos de desalientos para que la persona trabaje más fuerte, para que la persona vaya al próximo paso. Los 7 hábitos de la persona exitosa, el gerente de 1 minuto, la vida con propósito, todo eso es la misma basura, porque está tomando la voluntad del hombre para tratar de remover desalientos que la persona ha tenido para que vaya a la próxima meta. Y nosotros no vivimos por esas metas, no. Correcto. Es gracioso, porque cuando yo estaba en la gerencia, mi equipo me decía, ¿usted quiere sus metas? No, eso no depende de mí. Todo el mundo, sus gerentes le dan metas. No, yo no trabajo así. Pero si usted tiene metas y tiene cosas que quiere lograr, búsquelas. Pero yo no creo en eso. Yo, para mí, pensaba que estaba mal el utilizar el desaliento en contra de alguien para motivarlos para que hagan lo que debería estar haciendo. El punto es que el sistema del mundo es extraño. Cuando yo llegué
y lo vi en la iglesia, pensé, increíble, y la iglesia está aceptando esto, y esto ha traído muchos problemas de psicología. De vuelta a la pregunta de papá, hermano Swagger. Anteriormente, mire, yo tengo una pregunta también. Santiago dice, considerarlo todo gozo cuando tengáis diversas pruebas y tribulaciones. Tentaciones. Y él no dijo que experimentemos el gozo, todos decimos amén, ¿verdad? Él dijo que lo contemos todo como gozo, lo consideremos todo. Queriendo decir que cuando pasemos las situaciones que estemos pasando, tenemos que entender que tenemos la oportunidad para que nuestra fe sea refinada, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Y número 2, y la palabra paciencia significa esa resistencia, esa condición está siendo desarrollada en el creyente. Cuando usted se encuentra y ve que Dios está obrando un beneficio espiritual a su favor, que de otra forma no hubiera estado allí, número 1, su fe va a ser purificada, como el oro es probado en el fuego. Queriendo decir, ahora mismo, antes de esa falta de dinero para la cuenta, antes de que ese problema de pecado que usted mencionó hace tiempo, hace unos minutos, antes de que sea eliminado eso, había algo en mi fe que no era puro. Tengo que pensar eso cuando ambos, Pedro y Santiago, dicen que es como oro probada en el fuego. Hay algo en mi fe que tal vez yo no entienda que tiene que crecer o ser refinado. Así que él dice, tened por sumo gozo porque acaban de entrar a una oportunidad de que su fe sea refinada y de que Dios añada esa condición donde había debilidad para que haya fortaleza, para que puedan soportar las pruebas de la vida de una manera como nunca antes lo podían haber hecho. Así es. Así que eso es completamente contrario a lo que dijimos que la palabra de fe sería. Eso es. Ellos quieren hablar de la cantidad de fe. Si usted tiene suficiente fe, entonces va a tener todas las peticiones que usted ha presentado. Pero en este caso, Santiago está hablando de la cualidad y la calidad de la fe. Ser refinada y tener resistencia, condición. Y Dios dice que si no sabemos qué está pasando, que le pidamos a Dios sabiduría y Él nos dará el entendimiento. Tal vez no supla toda necesidad, tal vez no presente o no quite todo problema, pero Él dijo que no nos va a ignorar y nos va a dar el entendimiento del por qué estamos enfrentando lo que estamos enfrentando. Así que supongo que tal vez estoy pensando en cuanto a su pregunta y me pregunto yo mismo si eso al final del día es lo que tenemos que estar buscando, la manera de cómo tener por sumo gozo sin importar cuál sea el resultado final. Bueno, nuestra vida diaria cuando nosotros no logramos lo que queremos, todo lo que queremos y oramos por algo y no se cumple, me está diciendo que estamos viviendo más allá de nuestras posibilidades, pero Dios espera que nosotros nos cuidemos y no hayamos nos extendamos más a la cuenta. Sí, pero yo creo que este lugar en el que usted se puede encontrar, en su localidad espiritual, por decirlo así, una vez más, decidió que lo que yo estoy haciendo, lo que estoy haciendo y lo que he hecho, es lo que Dios quiere que yo haga, y abre la puerta para que el Espíritu Santo me dé esas instrucciones. Te estás pasando aquí, detén eso, no estás haciendo acá, incrementa aquello. Todo eso se basa en aquello. El primer vehículo que yo compré fue una camioneta Studebaker. Bueno, Sí. sin comentarios. Y yo no fui a comprar un Ford nuevo. Esta era una camioneta usada. Yo no podía comprarme la otra situación. Y yo podía decir, bueno, yo soy un hijo de Dios, así que yo me merezco un vehículo nuevo, este vehículo nuevo, más caro, lo que sea. Esta situación de la palabra de fe ha hecho precisamente eso. Tampoco estaba decepcionado cuando usted agarró ese vehículo, funcionaba. Era bueno, excelente. Era lo que necesitaba, ¿verdad? No se veía como que era mucho, pero tal vez sí, ¿verdad? Mire, yo tenía en el camino que algunas personas se burlan de mí aún por haberlo tenido. No me burlé, lo que pasa es que tú estabas provocando la risa. Sí, se estaba cayendo el muffler. Sí, es lo que pasa es que se le cayó el guardafango. Decían, no hay problema, se lo vuelvo a poner. El vehículo más feo que yo jamás había visto, damas y caballeros. Mire, usted no le tomó un retrato de esa camioneta que tenía usted. Todo el proceso, miren. Una vez más, hay contentamiento y reposo en el mensaje de la cruz. No es una demanda, no.
Yo sé que Dios está conmigo. Aquello, estaba leyéndolo yo y lo marqué en mi Biblia. Isaac estaba, y Dios le dijo, permanece en la tierra y te bendeciré. Y saltó de las páginas para mí, fue la palabra de Dios para mí al principio del año. Y es esa simple verdad que yo confío. Significa que no importa qué es lo que suceda a mi alrededor, yo lo tengo a Él aquí mismo. Y eso me permite a mí decir, cuando yo pase por cosas que no entiendo, Dios, tú te encargas de esto. ¿Qué no es eso a donde estamos tratando de llegar? Y poder escuchar, ajustarnos, pero tiene que ser de esa paz, tiene que ser de esa posición de paz y reposo que el mensaje de la cruz puede traer. La meta es refinarse en el fuego, así que Dios tiene que ayudarnos Sí. a atravesar esto. En 1 Corintios 10:13 dice, no tuvieron tentación, y allí habla de pruebas que usted tiene que vivir, pero Dios es fiel, que no va a permitir que usted sea tentado más de lo que puede, sino que con la tentación también nos dará un camino de escape de esa tentación para que podáis soportarla. Así que Él quiere ayudarnos a vencer, refinarlos, quemar la paja para que haya pureza, y allí encontramos el reposo. Sí. Cuando estamos pasando por ese fuego, cuando estamos pasando por esa prueba, esa tentación, esa prueba, cuando las cosas no salen como se supone que deben salir o como pensamos que deben salir, es incómodo. Y muchas veces nos gusta sentirnos ansiosos. Y cuando nos sentimos ansiosos es lo contrario a la paz. Bíblicamente hablando, la ansiedad y la preocupación es lo contrario a la paz. Y lo sabemos en muchas escrituras. Filipenses 4:6. Cuando nos hallamos en ese lugar de ansiedad y preocupación y qué es lo que voy a hacer y dónde es que voy a estar, yo no estoy cómodo aquí en este lugar en la tierra porque esto me está sucediendo y tengo que ir a hacer esto, o ahora hay una sequía, hay hambre, tengo que ir a Egipto. Todos estos pensamientos comienzan a cruzar por nuestra mente, queremos solucionar el problema. Filipenses 4, versículos 6 y 7 es ese reseteo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Esa parte se olvida muchas veces. Vamos a Dios y le damos nuestra lista de peticiones, cosas que necesitamos y queremos, y dejamos las cosas por las que Dios nos, la acción de gracias por las cosas que Dios ya ha hecho por nosotros. Pero cuando llegamos a esa acción de gracias y con esas peticiones a Dios, es cuando esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento no solamente llena nuestros corazones, pero cuida nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que al pasar por esta prueba, al pasar por este dolor, y sí está purificando nuestra fe y el fuego es encendido y estamos incómodos y todo parece estar mal, es cuando tenemos que presionar ese botón de reseteo y recordarnos que Dios dijo, si permaneces en la tierra te bendeciré. Romanos 5:3. Gloria en tribulación. ¿Por qué? Sabiendo que la tribulación obra paciencia, y eso es un fruto del Espíritu. No solamente eso, pero nosotros nos glorificamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza Sí, amén. no avergüenza. Sí. Entonces es maravilloso. En lo que usted se está jactando, de lo que se está gloriando es de Dios, no en uno, sino en Dios. Yo me jacto y me glorío porque ya sea que esté en una situación difícil o fácil, Él es el mismo. Él se encarga de mí, yo puedo confiar en Él. Cambia cómo oramos. Mi oración, bueno, de este reposo, mi oración ahora es lo más importante. Señor, necesito escuchar tu voz claramente. Quiero ser sensible a la dirección y el poder del Espíritu Santo. Yo quiero saber de una manera más consistente. Quiero incrementar mi habilidad de escuchar de ti. Yo no estoy buscando las otras cosas que tal vez piense que necesite, porque eso es primordial. Bueno, la única otra opción, si no aprendemos a estar satisfechos y buscar la voluntad de Dios, usted ve las promesas de Dios. Vendió
vendió la bendición de Dios por lentejas, una sopa de lentejas. Entonces, en Hebreos dice que nos advierte diciendo, cuidado que la raíz de amargura no entre, etcétera, etcétera. Y también nos dice, y no seamos como ese hombre profano Esaú, Así es. que en medio de la corrección olvidamos el camino de la fe. Y estos en Gálatas hay muchos que por la falta de entendimiento que Dios ha traído esa prueba a sus vidas para fortalecer su fe, y ellos ven esas falsas doctrinas y ven a esas personas que dicen la vida será mejor si usted se une a esta Así es. dirección, y eso fortalece ese deseo de la carne de aceptar la falsa dirección. Si se enseña que Dios nos quiere bendecir y nos quiere hacer ricos a todos, y vemos lo opuesto en nuestra vida, ¿qué sucede en la vida de los cristianos? Es que, el mensaje de la cruz no es verdadero o la verdadera bendición, pero tenemos que predicar el mensaje de la cruz. Definitivamente es el camino de Dios, pero a veces usted se va a encontrar en una prueba que está probando la genuinidad de su fe. Las palabras siempre van a llegar. Maldice a Dios y muérete. Pero si somos como Job, podremos decir, aunque Dios me inmolare, yo confiaré en Él. Dios es mi confianza. Y ahí es a donde tenemos que llegar. Aunque Dios me inmolare, confiaré en Él. Y Pablo dijo, a fin de conocerle. Eso es. Esa es la meta. Esto es El poder de su resurrección, la Así comunión es. de su sufrimiento. para poder ganar a Cristo. Ujú. Se nos ha terminado el tiempo y creo que algunas cosas se han dicho que eran necesarias decirlas, y esperamos pues que hayamos puesto algo en su corazón que le ayude a acercarse al Señor. Y esa es la llave, ¿no? Eso es lo que queremos, acercarnos más a Cristo. Todo lo demás es insuficiente, inconsecuencial. Y realmente si estamos cerca de Él, conoceremos su mente, su corazón, y realmente encontraremos que la vida es mejor. Dios nos ama, entienda eso, que Él quiere bendecirnos. Y muchas veces nosotros no tenemos porque no pedimos. Y si pedimos es para nosotros, pues buscando lo que queremos, y no queremos solamente lo que queremos. Así que de todas maneras, gracias por estar con nosotros. No se pierda la próxima programación. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.